La sala del tribunal estaba cargada de un silencio pesado, de esos que se sienten en el pecho y hacen que hasta respirar parezca un esfuerzo. Cada asiento estaba ocupado, y todas las miradas estaban clavadas en el hombre en el centro de todo. El sargento Nathan Carter permanecía en su silla de ruedas, vestido con su uniforme militar, las medallas en su pecho brillando bajo las luces fluorescentes. Su mano sujetaba con firmeza la correa del perro a su lado, Thor, un pastor alemán de aspecto sereno, pero con la mirada siempre alerta. Para todos los demás, Thor era solo otro perro de trabajo militar. Pero para Nathan, era mucho más que eso. Era familia. Nathan apretó la mandíbula cuando el juez se dirigió a él, recordándole que esta podría ser su última oportunidad de hablar. El ejército había decidido que Thor debía ser reasignado. Era propiedad del gobierno, necesario para otra misión. Después de años arriesgando la vida juntos, la idea de perder a Thor ahora se sentía como una puñalada por la espalda. Las manos de Nathan temblaban mientras ajustaba su agarre en la correa. Su voz apenas lograba mantenerse firme. Su señoría, comenzó, con la voz cargada de emoción, Thor no es solo un activo militar. Él me salvó la vida de maneras que nadie aquí podría entender. En el campo de batalla, me sacó del peligro, me protegió de los disparos, incluso me advirtió sobre trampas antes de que pudiera verlas. Y cuando volví a casa, cuando ni siquiera podía mirarme al espejo, Thor estuvo ahí. Él me dio una razón para seguir adelante. Por favor, no me lo quiten. La sala permaneció totalmente en silencio, el aire denso con una empatía que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Algunos espectadores se limpiaron discretamente las lágrimas, mientras que otros intercambiaban miradas entre la indignación y la impotencia. El rostro del juez permanecía neutral. Sus ojos estudiaron a Nathan por un largo momento antes de inclinarse hacia adelante, preparándose para dar su veredicto. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, algo inesperado sucedió. Thor se puso de pie de golpe, jalando con fuerza la correa y liberándose de las manos temblorosas de Nathan. El perro se acercó al juez, ladrando con fuerza, su voz resonando en toda la sala del tribunal. El público contenía el aliento, y el alguacil dio un paso adelante por instinto. Aunque Thor no mostraba signos de agresión, sus ladridos eran insistentes, llenos de propósito, como si estuviera intentando comunicar algo urgente. «Thor», llamó Nathan, su voz quebrándose con pánico. Pero, en el fondo, él ya sabía lo que estaba pasando. Había visto este comportamiento antes, innumerables veces en el campo de batalla. Thor no estaba ladrando porque sí. Estaba alertando. Los murmullos en la sala crecieron. «¿Qué le pasa al perro?», susurró alguien desde las últimas filas. El pecho de Nathan se tensó mientras se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas. Su voz tembló al hablar. «Él no está solo ladrando. Solo hace esto cuando hay peligro. Está tratando de advertirnos sobre algo». El juez se quedó congelado, su mazo olvidado en su mano, su mirada fija en Thor. La sala volvió a sumirse en un silencio absoluto, excepto por los ladridos del perro, cada uno resonando como un latido. Lo que Thor había detectado, no se trataba solo de Nathan. El perro sabía algo que nadie más sabía. Y, por primera vez en ese día, Nathan sintió una chispa de esperanza. Esto no era solo una despedida. Algo más grande estaba a punto de suceder. Y Thor estaba decidido a asegurarse de que todos lo vieran. La sala quedó en silencio excepto por los implacables ladridos de Thor. Cada ladrido resonaba con fuerza contra las paredes de madera oscura, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Thor estaba agachado, su cuerpo tenso, sus orejas pegadas hacia atrás y sus ojos fijos en el estrado del juez. Nathan apretó los reposabrazos de su silla de ruedas mientras observaba al perro. Esto no era un ladrido sin sentido. El lenguaje corporal de Thor era inconfundible. Había detectado algo. El corazón de Nathan latía con fuerza, una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Este era el mismo instinto que había sentido en el campo de batalla. Pero esto no era una guerra. Esto se suponía que era un tribunal, un lugar de orden. «Thor, aquí», llamó Nathan,
su voz firme pero temblorosa. Thor volteó brevemente hacia él, su mirada afilada, como si intentara tranquilizarlo. Luego, sin dudar, volvió su atención hacia el estrado del juez. Comenzó a pasearse en pasos cortos y calculados, su respiración agitada. Sus ladridos cambiaron. Ahora eran gruñidos bajos y amenazantes, un sonido que erizó la piel de más de uno en la sala. El público comenzó a murmurar nerviosamente. La simpatía por Nathan se transformó en inquietud palpable. Señor Carter, dijo el juez, su tono cargado de irritación. Controle a su perro o tendré que... Su señoría. Nathan lo interrumpió, su voz más fuerte, más segura, aunque su pecho se apretaba con miedo. Thor no está desobedeciendo. Está entrenado para detectar amenazas. Bombas, explosivos, peligro. No actuaría así si no sintiera que algo está mal. El silencio se tragó la sala entera. Las palabras de Nathan cambiaron la atmósfera. El escepticismo se convirtió en un miedo latente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Thor dejó de ladrar de golpe. El repentino silencio fue ensordecedor. Su cuerpo... La sala del tribunal estaba cargada de un silencio pesado, de esos que se sienten en el pecho y hacen que hasta respirar parezca un esfuerzo. Cada asiento estaba ocupado, y todas las miradas estaban clavadas en el hombre en el centro de todo. El sargento Nathan Carter permanecía en su silla de ruedas, vestido con su uniforme militar, las medallas en su pecho brillando bajo las luces fluorescentes. Su mano sujetaba con firmeza la correa del perro a su lado, Thor, un pastor alemán de aspecto sereno, pero con la mirada siempre alerta. Para todos los demás, Thor era solo otro perro de trabajo militar. Pero para Nathan, era mucho más que eso. Era familia. Nathan apretó la mandíbula cuando el juez se dirigió a él, recordándole que esta podría ser su última oportunidad de hablar. El ejército había decidido que Thor debía ser reasignado. Era propiedad del gobierno, necesario para otra misión. Después de años arriesgando la vida juntos, la idea de perder a Thor ahora se sentía como una puñalada por la espalda. Las manos de Nathan temblaban mientras ajustaba su agarre en la correa. Su voz apenas lograba mantenerse firme. Su señoría, comenzó, con la voz cargada de emoción, Thor no es solo un activo militar. Él me salvó la vida de maneras que nadie aquí podría entender. En el campo de batalla, me sacó del peligro, me protegió de los disparos, incluso me advirtió sobre trampas antes de que pudiera verlas. Y cuando volví a casa, cuando ni siquiera podía mirarme al espejo, Thor estuvo ahí. Él me dio una razón para seguir adelante. Por favor, no me lo quiten. La sala permaneció totalmente en silencio, el aire denso con una empatía que nadie se atrevía a expresar en voz alta. Algunos espectadores se limpiaron discretamente las lágrimas, mientras que otros intercambiaban miradas entre la indignación y la impotencia. El rostro del juez permanecía neutral. Sus ojos estudiaron a Nathan por un largo momento antes de inclinarse hacia adelante, preparándose para dar su veredicto. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, algo inesperado sucedió. Thor se puso de pie de golpe, jalando con fuerza la correa y liberándose de las manos temblorosas de Nathan. El perro se acercó al juez, ladrando con fuerza, su voz resonando en toda la sala del tribunal. El público contenía el aliento, y el alguacil dio un paso adelante por instinto. Aunque Thor no mostraba signos de agresión, sus ladridos eran insistentes, llenos de propósito, como si estuviera intentando comunicar algo urgente. Thor. Llamó Nathan, su voz quebrándose con pánico. Pero, en el fondo, él ya sabía lo que estaba pasando. Había visto este comportamiento antes, innumerables veces en el campo de batalla. Thor no estaba ladrando porque sí. Estaba alertando. Los murmullos en la sala crecieron. ¿Qué le pasa al perro?, susurró alguien desde las últimas filas. El pecho de Nathan se tensó mientras se inclinaba hacia adelante en su silla de ruedas. Su voz tembló al hablar. Él no está solo ladrando. Solo hace esto cuando hay peligro. Está tratando de advertirnos sobre algo. El juez se quedó congelado, su mazo olvidado en su mano, su mirada fija en Thor. La sala volvió a sumirse en un silencio absoluto,
excepto por los ladridos del perro, cada uno resonando como un latido. Lo que Thor había detectado, no se trataba solo de Nathan. El perro sabía algo que nadie más sabía. Y, por primera vez en ese día, Nathan sintió una chispa de esperanza. Esto no era solo una despedida. Algo más grande estaba a punto de suceder. Y Thor estaba decidido a asegurarse de que todos lo vieran. La sala quedó en silencio excepto por los implacables ladridos de Thor. Cada ladrido resonaba con fuerza contra las paredes de madera oscura, cortando la tensión como un cuchillo afilado. Thor estaba agachado, su cuerpo tenso, sus orejas pegadas hacia atrás y sus ojos fijos en el estrado del juez. Nathan apretó los reposabrazos de su silla de ruedas mientras observaba al perro. Esto no era un ladrido sin sentido. El lenguaje corporal de Thor era inconfundible. Había detectado algo. El corazón de Nathan latía con fuerza, una oleada de adrenalina recorriendo su cuerpo. Este era el mismo instinto que había sentido en el campo de batalla. Pero esto no era una guerra. Esto se suponía que era un tribunal, un lugar de orden. Thor, aquí. Llamó Nathan, su voz firme pero temblorosa. Thor volteó brevemente hacia él, su mirada afilada, como si intentara tranquilizarlo. Luego, sin dudar, volvió su atención hacia el estrado del juez. Comenzó a pasearse en pasos cortos y calculados, su respiración agitada. Sus ladridos cambiaron. Ahora eran gruñidos bajos y amenazantes, un sonido que erizó la piel de más de uno en la sala. El público comenzó a murmurar nerviosamente. La simpatía por Nathan se transformó en inquietud palpable. Señor Carter, dijo el juez, su tono cargado de irritación. Controle a su perro o tendré que. Su señoría. Nathan lo interrumpió, su voz más fuerte, más segura, aunque su pecho se apretaba con miedo. Thor no está desobedeciendo. Está entrenado para detectar amenazas. Bombas, explosivos, peligro. No actuaría así si no sintiera que algo está mal. El silencio se tragó la sala entera. Las palabras de Nathan cambiaron la atmósfera. El escepticismo se convirtió en un miedo latente. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Thor dejó de ladrar de golpe. El repentino silencio fue ensordecedor. Su cuerpo se puso completamente rígido. De repente, su cabeza se giró bruscamente hacia el extremo más alejado de la sala del tribunal. Sus orejas se alzaron, tensas, y un gruñido grave y amenazante emergió de su pecho. El cambio fue tan repentino, tan intenso, que hasta el juez se quedó inmóvil. Todas las miradas se volvieron hacia las pesadas puertas de madera que conducían a la sala. Una sensación de inquietud inundó el lugar, y los murmullos se convirtieron en susurros nerviosos. Nathan sintió como su pulso martillaba en sus oídos mientras seguía la mirada de Thor. Había visto este comportamiento exactamente antes. En el campo de batalla. Momentos antes de que Thor descubriera un explosivo enterrado. O antes de que señalara una emboscada enemiga. Lo que Thor había detectado ahora, no era nada bueno. Thor, susurró Nathan, su voz quebrándose por la tensión. ¿Qué pasa? Thor no se movió. Su cuerpo entero permanecía tenso como un resorte, su gruñido grave llenando el aire, vibrando como una advertencia silenciosa. Lo que fuera que había detectado, ya no era solo una amenaza para Nathan. Era algo que podía poner en peligro a todos en esa sala. El gruñido bajo de Thor retumbó por toda la sala del tribunal como un trueno lejano, helando a todos en su lugar. Todas las miradas estaban clavadas en el perro, su cuerpo tenso, su mirada fija en las pesadas puertas de madera al fondo de la sala. Incluso el juez, que hace apenas unos momentos parecía listo para reprender a Nathan, ahora parecía inquieto. Su mazo seguía olvidado en su mano mientras intercambiaba miradas incómodas con los alguaciles. El aire se sentía cargado, denso, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Nathan comenzó a respirar más rápido, sus manos apretando con fuerza los reposabrazos de su silla de ruedas, como si se estuviera preparando para una explosión. Había visto esto antes. Demasiadas veces para contarlas. En el campo de batalla, los instintos de Thor habían sido la diferencia entre la vida y la muerte.
Su advertencia siempre significaba una cosa. El peligro estaba cerca. Muy cerca. Mantén la calma, murmuró Nathan para sí mismo, pero las palabras se sintieron vacías, incluso para él. Los alguaciles, sin saber cómo proceder, vacilaron cerca del estrado. Uno de ellos, un hombre de complexión robusta y expresión cautelosa, finalmente avanzó, con la mano descansando sobre el arma en su cintura. «Es solo un perro, ¿no?», murmuró, aunque su voz delataba su propia inquietud. «Seguro está reaccionando al ruido o a la gente». Pero incluso mientras hablaba, sus pasos eran cautelosos, su cuerpo rígido, como si su instinto le dijera que algo no estaba bien. Nathan sacudió la cabeza, su voz elevándose lo suficiente para cortar el murmullo del público. «No. Thor no reacciona así al ruido ni a la gente. Está entrenado para detectar peligro, cosas que nosotros no podemos ver. Créeme, si está gruñendo de esa manera, es por algo». Sus palabras pesaron en el aire, y por un momento, nadie se movió. El juez, visiblemente inquieto, finalmente asintió a los alguaciles, indicándoles que revisaran la puerta. El gruñido de Thor se intensificó mientras los alguaciles se acercaban. El hombre más grande extendió la mano con cautela, aferrando la manija metálica de la puerta. Por un instante, pareció que toda la sala contuvo el aliento. El corazón de Nathan retumbaba en su pecho mientras observaba, cada músculo de su cuerpo tenso como un cable de acero. El cuerpo de Thor permaneció inmóvil, su gruñido transformándose en una serie de ladridos cortos y afilados cuando la manija comenzó a girar. La puerta chirrió al abrirse, revelando el pasillo oscuro más allá. Al principio, parecía vacío, pero los ladridos de Thor solo se hicieron más intensos. Sus ojos se clavaron en algo invisible. El alguacil más grande dio un paso dentro del pasillo, su mano todavía sobre el arma. Miró de reojo a la sala del tribunal, su rostro pálido, y luego volvió la vista al frente, con la mandíbula apretada. Su voz rompió el silencio. «Aquí hay algo». El pulso de Nathan se aceleró, inclinándose hacia adelante en su silla de ruedas, su pecho apretándose por el presentimiento. Lo que fuera que el alguacil había visto, era suficiente para hacer que los instintos de Thor estallaran. Y Nathan sabía mejor que nadie. Thor nunca se equivocaba. El aire en la sala se volvió más pesado, como si la tensión misma estuviera absorbiendo el oxígeno del lugar. Los ladridos de Thor rebotaron con fuerza, cada sonido resonando contra las paredes de madera. Su cuerpo permanecía en alerta máxima, músculos tensos, cabeza baja, y su mirada fija como un rayo láser en el oscuro pasillo detrás de la puerta. El alguacil más grande, ahora visiblemente incómodo, dio otro paso adelante, sus botas haciendo eco en el suelo de baldosas. Su mano flotó cerca del arma, su cuerpo rígido como una tabla, como si esperara que algo saltara de las sombras. ¿Qué demonios está pasando ahí afuera?, exigió el juez, su voz quebrada por la tensión, a pesar de su intento por mantener la autoridad. Apretó el mazo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos, mientras sus ojos saltaban nerviosos entre la puerta y Thor. El juez golpeó su mazo, tratando de restaurar el orden, pero su sonido quedó ahogado en el creciente caos. Las personas comenzaron a levantarse de sus asientos, los murmullos se convirtieron en gritos, y el pánico se propagó como una ola. Y entonces, desde la oscuridad del pasillo, se escuchó otro sonido. Un paso. Pesado. Deliberado. No apresurado. No nervioso. Calmado. Y se acercaba. Thor pasó de ladridos a gruñidos, mostrando los dientes mientras su cuerpo se lanzaba hacia adelante con una fuerza inquebrantable. Nathan sintió el pecho apretarse, una oleada de terror recorriendo su cuerpo. Fuera lo que fuera aquello en el pasillo, no tenía prisa. No estaba escondiéndose. Estaba viniendo directamente hacia ellos. Y quería que lo vieran. El sonido de los pasos se volvió más fuerte, perforando el caos de la sala como una cuchilla afilada. Thor gruñó con furia, su cuerpo tirando de la correa con tal fuerza que Nathan tuvo que anclarse en su silla de ruedas para no ser arrastrado. La tensión era insoportable ahora. Cada par de ojos se clavó en la oscuridad del pasillo,
en la fuente de aquel sonido que nadie quería enfrentar. «Todos mantengan la calma», gritó el juez, golpeando su mazo de nuevo. Pero su orden cayó en oídos sordos. Las personas se ponían de pie, aferrando sus bolsos, sus manos, cualquier cosa, como si agarrarse de algo pudiera salvarlos de la amenaza desconocida. El alguacil más grande permanecía inmóvil en el pasillo, su pistola levantada, apuntando hacia la oscuridad. Su compañero seguía detrás de él, el haz de la linterna tembloroso, recorriendo las paredes, atrapando sombras pero sin revelar nada concreto. La voz de Nathan rompió el ruido creciente. «Salgan de ahí», gritó, su tono afilado y urgente. «Lo que sea que esté ahí, no es seguro». Sus palabras cortaron el aire, pero el alguacil más grande no se movió. En su lugar, entrecerró los ojos hacia el pasillo, su mandíbula apretada. Y entonces, la sombra se movió otra vez. Esta vez, fue inconfundible. Lenta. Deliberada. Con propósito. El alguacil más pequeño se estremeció, su linterna temblando en su agarre. «¿Hay alguien ahí?». Su voz apenas fue un susurro. La luz captó algo por una fracción de segundo. Una silueta alta, imponente. Pero desapareció tan rápido como apareció, deslizándose de nuevo en la oscuridad. Sin embargo, fue suficiente. El miedo se desbordó en la sala. El alguacil más grande endureció su expresión, ajustando el agarre de su arma. Su voz fue firme, pero baja. «Muéstrate. Sal de donde pueda verte», ordenó el alguacil con voz firme. Pero la única respuesta fue un silencio espeso, sofocante, que pareció extenderse por una eternidad. Thor ladró con furia, mostrando los dientes, su cuerpo tensándose como un resorte a punto de saltar. Y entonces, ocurrió. Una figura emergió de la oscuridad, dando un paso lento, calmado, casi inquietante hacia la luz. Era un hombre, su rostro oculto bajo una capucha, sus manos metidas en los bolsillos de un abrigo pesado. Sus movimientos eran calculados, su postura extrañamente relajada, como si no le importara en lo más mínimo el caos que había provocado. Se detuvo justo en el borde del haz de luz de la linterna, inclinando ligeramente la cabeza, como si la escena frente a él le divirtiera. Los gruñidos de Thor se volvieron salvajes, sus garras raspando el suelo mientras Nathan luchaba por contenerlo. «¿Quién eres?», preguntó el alguacil más grande, su arma fijada en la silueta. El hombre no respondió. En cambio, dio otro paso lento hacia adelante, y por un instante, el rastro de una sonrisa torcida se hizo visible bajo la sombra de su capucha. El aliento de Nathan se atascó en su pecho cuando una sensación de pavor absoluto lo envolvió. Había algo mal en ese hombre. No solo era amenazante. Era algo más profundo, más oscuro, más inquietante. El hombre levantó una mano lentamente, y el movimiento hizo que los alguaciles tensaran los músculos y apretaran el gatillo con más fuerza. «Tranquilos». Su voz era baja, serena y escalofriantemente segura. «No vengo a hacerle daño a nadie». Pero la forma en la que habló, la manera en que sus palabras se quedaron suspendidas en el aire, solo hizo que la sala se sintiera más fría. Nathan lo supo de inmediato, ese hombre estaba mintiendo. Y Thor también lo sabía. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras el hombre permanecía al borde del pasillo, su figura parcialmente iluminada por el inestable haz de la linterna. Los gruñidos de Thor no cesaron, bajos, guturales, vibrando con la tensión del tribunal. Los alguaciles mantenían sus armas firmes, pero Nathan podía ver cómo sus manos temblaban, a pesar de los años de entrenamiento. Su corazón latía con fuerza, sus ojos clavados en el extraño. Había algo demasiado calculado en su postura, algo que disfrutaba el nerviosismo que estaba sembrando en la sala. «Avanza, lentamente», ordenó el alguacil más grande, su voz tensa con autoridad, pero con un matiz de miedo imposible de ocultar. El hombre ladeó la cabeza, su rostro aún escondido bajo la capucha, y entonces dio un paso más, sus botas haciendo eco sobre el suelo de baldosas. Cada uno de sus movimientos era tranquilo, pausado, como si estuviera saboreando cada segundo en el que tenía toda la atención sobre él.
Thor ladró con furia, tirando de la correa con tal fuerza que Nathan apenas pudo sostenerlo, sus palmas resbalando con el sudor. Thor lo sabe. Nathan murmuró entre dientes, su voz temblando. Puede sentirlo. Sabe que algo no está bien. No dijo las palabras lo suficientemente alto como para que los demás las escucharan, pero el juez lo miró de reojo, su expresión atrapada entre el miedo y la incertidumbre. El alguacil más pequeño avanzó, con la linterna en una mano y la otra suspendida cerca de su arma. Señor. Su voz se quebró ligeramente. Identifíquese ahora. El hombre levantó la cabeza finalmente, dejando que su rostro se asomara parcialmente desde la sombra de la capucha. Sus ojos eran afilados, fríos, penetrantes, con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Nathan. No vengo a hacerle daño a nadie. Repitió el hombre, su tono calmado, pero inquietantemente vacío. Metió lentamente una mano en su bolsillo. Los alguaciles se crisparon al instante, levantando aún más sus armas. El sonido de jadeos contenidos recorrió la sala, y alguien en el fondo murmuró: «Tiene algo». La tensión era insoportable, como un hilo a punto de romperse. Nathan sabía que tenía que hacer algo, pero estaba congelado en su sitio, aferrándose a la correa de Thor como si fuera lo único que lo mantenía conectado con la realidad. La mano del extraño salió del bolsillo, sosteniendo algo pequeño y metálico. Los alguaciles gritaron al unísono: «Suelte eso». El hombre se detuvo, sus labios curvándose en una media sonrisa. «Tranquilos». Su voz fue suave, casi burlona. Levantó el objeto. Bajo la luz tenue, brilló lo suficiente para revelar una simple llave. Pero Nathan no sintió alivio. El ambiente seguía impregnado de peligro, como si la llave no fuera más que una distracción. Thor no se calmó. No dejó de gruñir. Nathan ajustó su agarre en la correa, susurrando casi sin darse cuenta: «No es lo que parece. Está ocultando algo. Tiene que estarlo». El extraño sonrió con más amplitud, como si pudiera oír sus pensamientos, y la sensación de amenaza se volvió sofocante. La sala parecía a punto de estallar. Cada mirada estaba clavada en el hombre sosteniendo la llave, su sonrisa desentonando con el pánico en la sala. Thor seguía ladrando, su gruñido profundo, inquebrantable, como una alarma que nadie podía ignorar. Nathan apretó con más fuerza la correa, su pecho subiendo y bajando rápidamente mientras sus instintos gritaban por encima del caos. Algo no estaba bien. Ese hombre no era solo una amenaza. Era la punta de algo mucho más grande, mucho más oscuro. «Suelte la llave y retroceda», ordenó el alguacil más grande, su arma aún fija en el desconocido. El alguacil más pequeño se acercó un paso más, la linterna firme, pero su rostro pálido por la inquietud. El hombre, ajeno a las armas apuntándole, inclinó ligeramente la cabeza y desvió la mirada hacia Thor. «Ese perro», dijo, su tono bajo, casi conversacional. «Es especial, ¿verdad? Siempre sabe lo que va a pasar antes de que ocurra. Eso es lo que lo hace tan valioso». Su tono era tranquilo, pero sus palabras hicieron que la piel de Nathan se erizara. Su estómago se hundió. ¿Cómo sabía ese hombre sobre Thor? Sobre sus instintos. Sobre su habilidad para detectar lo invisible. La nuca de Nathan se tensó, su respiración entrecortada, mientras finalmente lograba obligarse a hablar. «¿Cómo sabes eso?», exigió Nathan, su voz afilada y temblorosa a la vez. Thor ladró con más fuerza, lanzándose contra la correa como si intentara proteger a Nathan de algo que solo él podía ver. La sonrisa del hombre se ensanchó, sus ojos destellando con algo oscuro, siniestro. El extraño levantó la llave lentamente, sus movimientos deliberados, casi burlones. «Lo sabrás muy pronto», dijo, su voz helada por la certeza. Y entonces, con un clic metálico seco, giró la llave en su mano. El sonido fue sutil, pero su efecto fue inmediato. Thor estalló en un frenesí de ladridos, más fuerte que nunca, y antes de que alguien pudiera reaccionar, las luces en la sala del tribunal parpadearon violentamente. Un instante de oscuridad absoluta lo cubrió todo en un abrir y cerrar de ojos.
En la oscuridad, Nathan escuchó jadeos, gritos y el chirrido de sillas arrastrándose, la gente reaccionando con puro instinto. Cuando las luces volvieron, el extraño ya no estaba solo. Detrás de él, emergiendo del pasillo como sombras que cobraban vida, había dos figuras más. Sus rostros seguían ocultos, pero sus movimientos eran fríos, calculados, impregnados de amenaza. Cada uno portaba un arma, el brillo del metal reflejando apenas la luz suficiente para dejar en claro su propósito. El corazón de Nathan latía desbocado mientras miraba a Thor, que ahora gruñía con tal ferocidad que sonaba casi primitivo. Lo que estaba ocurriendo ya no era solo sobre un hombre con una llave. Esto era algo mucho, mucho más grande. Y acababa de comenzar. La sala se sumió en un caos absoluto. Los espectadores se agolparon en las salidas, sus voces alzándose en confusión y miedo, mientras las sillas chirrían contra el suelo. Las dos figuras detrás del extraño avanzaron más en la sala, y su mera presencia bastó para sembrar el terror en todos los presentes. Thor no dejó de ladrar, su cuerpo bajo y listo para atacar en cualquier momento. Nathan aferró la correa con más fuerza, la adrenalina hirviendo en sus venas. No tenía ni la menor duda. El extraño no estaba jugando. Thor era la razón por la que estaban allí. Todos mantengan la calma. Rugió el juez, golpeando el mazo contra el estrado. Pero su voz se perdió entre el pánico creciente. El alguacil más grande dio un paso adelante, firme en su posición, su linterna enfocada en el extraño. «No te muevas», ordenó. Pero el hombre no se detuvo. En su lugar, dio otro paso lento hacia adelante, su expresión extrañamente serena. Las figuras detrás de él repitieron su movimiento, haciendo que la tensión se volviera insoportable. Finalmente, el extraño habló. Su voz, suave y calculada, se impuso sobre el ruido como un trueno. «Nadie tiene que salir lastimado. Solo quiero al perro». Su tono era tranquilo, pero la autoridad implícita en sus palabras hizo que a Nathan se le helara la sangre. Thor gruñó más fuerte, su mirada fija y desafiante en el hombre, sin ceder ni un milímetro. El corazón de Nathan martilleaba contra su pecho. «No te lo vas a llevar», dijo, su voz firme, pero cargada de emoción. Se inclinó ligeramente hacia Thor, su mano apretando la correa como si fuera un ancla. «Él no es solo un perro. Es mi compañero, mi familia. No me importa quién eres ni lo que crees que tienes derecho a hacer. No te lo vas a llevar». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento, toda la sala pareció contener la respiración. La sonrisa del extraño desapareció, sus ojos se estrecharon mientras evaluaba a Nathan. «Estás complicando esto más de lo necesario», dijo con calma. Su mirada volvió a posarse en Thor, y por un instante, su expresión se endureció, como si estuviera perdiendo la paciencia. «Sabes que es especial. Pero quedártelo solo te va a hacer las cosas más difíciles». Nathan endureció la mandíbula, su agarre en la correa de Thor inamovible. «Thor se queda conmigo», afirmó, sin un atisbo de duda en su voz. A su alrededor, los murmullos volvieron a crecer, algunas voces pidiendo calma, otras susurrando con miedo sobre lo que pasaría después. La tensión en la sala era insoportable, cada segundo se alargaba al punto de parecer eterno. Thor ladró de nuevo, fuerte y cortante, haciendo que todos volvieran al presente. Su enfoque en el extraño era absoluto, como si supiera exactamente lo que estaba en juego. El pecho de Nathan se tensó mientras se inclinaba ligeramente en su silla, listo para hacer lo que fuera necesario para proteger a su compañero. Fuera cuales fueran las intenciones del extraño, Nathan estaba seguro de algo. Thor no iba a irse con él. Y este enfrentamiento estaba lejos de terminar. La sala del tribunal se había convertido en un polvorín. Cada persona contenía la respiración, atrapada en la incomodidad de aquel duelo de voluntades. El extraño permanecía inmóvil, su mirada fija en Thor. El perro, con sus gruñidos bajos retumbando como truenos lejanos, seguía en guardia, listo para saltar si era necesario. Nathan, con las manos tensando la correa con toda su fuerza, le devolvía la mirada, su determinación reflejando la lealtad inquebrantable de su compañero.
Las dos figuras detrás del hombre no avanzaron más, pero su presencia seguía pesando sobre la sala. Era un duelo silencioso, uno que parecía extenderse por una eternidad. El juez, finalmente, rompió el tenso silencio. Se aclaró la garganta y habló con toda la autoridad que pudo reunir. Han interrumpido un tribunal de justicia. Esto termina ahora. Alguaciles, saquen a estos hombres de aquí. Su voz tembló ligeramente, pero fue suficiente para que la tensión se encendiera de nuevo. Los alguaciles, recuperando la compostura, avanzaron con cautela. Thor soltó un ladrido afilado, sus ojos siguiendo cada movimiento de los desconocidos. El extraño levantó una mano lentamente, haciendo una señal a sus acompañantes para que se detuvieran. Su expresión cambió. No era ira. Era resignación. Esto aún no ha terminado. Dijo con calma, su voz cargada de una amenaza silenciosa. Crees que esto es solo por el perro, pero es mucho más grande que eso. Lo verás pronto. Dio un paso atrás, su sonrisa regresando, pero en ella no había calidez, solo una frialdad calculadora. Por ahora, me iré. Pero él nos pertenece, Nathan. Y volveremos por él. El pecho de Nathan se oprimió, pero su agarre en la correa nunca se aflojó. Él no le pertenece a nadie más que a mí. Respondió con firmeza. Y si quieres llevártelo, tendrás que pasar sobre los dos. Sus palabras golpearon como una espada, y por primera vez, el extraño titubeó. Sus ojos se entrecerraron, como si estuviera evaluando a Nathan por última vez. Luego, sin decir una sola palabra más, se giró y le hizo una seña a sus acompañantes para que lo siguieran. La tensión no se disipó hasta que desaparecieron por las mismas puertas por las que habían entrado. Lo que quedó después fue un silencio brutal. Los espectadores volvieron a sus asientos poco a poco, susurrando entre ellos, tratando de darle sentido a lo que acababan de presenciar. El juez exhaló profundamente, dejando caer el mazo sobre el estrado con una mano ligeramente temblorosa. Este tribunal se levanta. Dijo con cansancio, su voz apenas audible sobre el murmullo de la multitud. Pero Nathan no se movió. Sus ojos seguían clavados en la puerta. Thor finalmente se sentó, sus gruñidos se apagaron, aunque su cuerpo seguía en alerta. Nathan extendió la mano, acariciando suavemente la cabeza del perro. Lo hiciste bien, amigo. Susurró, su voz cargada de gratitud y agotamiento. Mientras la sala del tribunal se iba vaciando, Nathan se quedó atrás, su mente yendo a 1000 por hora. No tenía idea de quién era ese hombre ni por qué querían a Thor, pero algo le quedaba claro. Esto no había terminado. Pero por ahora, mientras Thor se apoyaba contra su pierna, Nathan se permitió disfrutar un momento de calma. Fuera lo que se avecinaba, lo enfrentarían juntos. Porque pasara lo que pasara, su vínculo era inquebrantable. Y eso, nadie podría arrebatárselo.